el tema que vienen desarrollando en este grupo. Bien, en principio estoy bastante contento de estar compartiendo con ustedes este momento y ojalá pues podamos interactuar para poder, digamos, salir de algunas inquietudes o formular algunos cuestionamientos de lo que se viene haciendo, que eso enriquece realmente nuestra labor, ¿no? En esta oportunidad he tenido bien preparar una presentación sobre la estabilidad de los acantilados de la Costa Verde. Como vemos, pues, es un tema bastante recurrente en nuestra realidad aquí en la ciudad de Lima. Son frecuentes los deslizamientos que han venido ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? Aquí en la primera vista yo he puesto como ejemplo lo que ha ocurrido en el distrito de Magdalena, ¿no? Y también en Barranco, ¿no? Dos tipos de deslizamientos de origen diferente, que lo vamos a comentar más adelante, y ver, pues, algunas experiencias o inquietudes de cómo poder trabajar este detalle. En realidad, este tema se ha venido discutiendo desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar en algunos grupos de trabajo que ha generado, por ejemplo, la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, para dar solución a los frecuentes accidentes que ocurren en esta zona, ¿no? No solamente por deslizamientos, sino por caída de rocas, etcétera, ¿no? Que han afectado pues a automóviles e inclusive han generado pérdidas de vidas humanas. Entonces, en ese sentido, ha habido bastante discusión y siempre la incertidumbre de qué hacer con estos acantilados, cómo estabilizarlos, etcétera, ¿no? Entonces, miren, acá hemos hecho una recopilación de eventos, investigaciones que se han ido realizando a lo largo de los años, ¿no? Uno de los investigadores bastante reconocidos que ha hecho bastantes estudios y algunas interpretaciones de la estabilidad de estos taludes y el profesor Alberto Martínez Vargas, de quien también he tenido la suerte de ser su alumno, tutor en muchos trabajos, perdón, su alumno, pues, ¿no? En las diferentes oportunidades hemos tenido de interactuar tanto en la especialidad como también en la docencia, ¿no? Entonces, él ya desde el año 66 ha estado trabajando en estos temas. Ahí también está el profesor Carrillo y muchos más, ¿no? Entonces, no es nuevo, pues, lo que estamos haciendo en esto y tratando de solucionar. Ya trabajos bastante antiguos se han hecho para interpretar estas caídas, por ejemplo, que se observan, ¿no? Frecuentes en estas zonas, que son una especie de toppling o de erosión en la parte superior y luego caen, ¿no? Por el efecto de la gravedad, ¿no? Por erosión de la base. Entonces, son frecuentes estos deslizamientos, ¿no? Y en la actualidad, pues, ya se ha hecho una propuesta muy superficial, simple, de proteger, digamos, con geomallas, ¿no? Para evitar prácticamente la caída de rocas, ¿no? De estas investigaciones se ha podido rescatar, pues, este es lo que ha compilado el profesor Germán Vivar también, ¿no? Hace mucho tiempo, toda la información de cómo se han ido conformando estos acantilados, ¿no? Por erosión eólica, por la erosión en el pie, de la acción marina, ¿no? De las cárcavas, que flujo pues superficial, ¿no? Y también por problemas ya de acción eólica, ¿no? Se han ido formando estos acantilados y a la conformación que tienen en la actualidad. Fíjense acá, ¿no? Ya en el año 66, como les decía, Martínez, ¿no? Y algunos otros investigadores han estado haciendo estas
propuestas, ¿no? De cómo sería para mantener estables estos taludes. ¿Para qué pendiente sería la necesaria para mantener estables, ¿no? Entonces, ya en aquellos años se habían hecho algunas estimaciones, ¿no? En función de la altura, en función de las características del material que está conformando estos taludes, se han dado algunas estimaciones de unos ángulos de inclinación de 30 grados, por ejemplo, ¿no? Algunas injerencias para estimar esta distancia más o menos que podría estar comprometida en una inestabilidad, ¿no? Entonces así se han llegado pues a estimar, por ejemplo, entre 112 metros en promedio estas distancias, ¿no? Dice que en la actualidad sería de 87 en esos años, ¿no? 87 metros. Pero esto hemos visto que se ha ido acortando, ¿no? Cada vez nos hemos aproximado mucho más a los acantilados, con las estructuras. Y definitivamente, hasta en los últimos años, yo recuerdo haber interactuado con el profesor Alberto Martínez y él estaba muy intrigado en cuál era la altura crítica de estos acantilados. Él decía que definitivamente nosotros, al ponerle carga a estos taludes, lo que estamos haciendo es como que incrementando la altura del talud y por lo tanto generando una inestabilidad mayor que probablemente en algún momento llegue a la falla, ¿no? Con lo que él se conoce, lo que mencionaba como una altura crítica, ¿no? Entonces, seguía indagando con esta preocupación, pues, de ver que las cosas iban empeorando acá en la ciudad. Entonces, acá, para ver un poco lo que podría ocurrir, yo he recopilado este video, ¿no? Que lo voy a poner, donde se observa, pues, un caso bastante similar de un talud de alta pendiente, ¿no? Esto es en Francia, ¿no? Donde se ve, ¿no? Como un bloque similar al que estamos observando en menor escala, lógicamente, en el acantilado, se va generando y comienza a colapsar, ¿no? Entonces, imagínense ustedes lo que podría ocurrir, digamos, acá en estos acantilados de presentarse un fenómeno similar, ¿no? Entonces, por ahí hay ciertas inquietudes, pues, de qué cosa se espera de estos acantilados. Entonces, si ya en el SISMID, ¿no? En el SISMID se han venido haciendo trabajos de microzonificación en diferentes distritos de Lima metropolitana y se han tocado muchos de estos distritos. Por ejemplo, el distrito de San Miguel, el distrito de Magdalena, ¿no? Actualmente ya se ha culminado San Isidro, se está empezando Miraflores. En el pasado también ya se hizo Barranco, ¿no? Donde se observa que estas zonas críticas han sido evaluadas y han sido definidas como una zona de alto peligro, ¿no? Una franja de la parte superior del talud, ¿no? Que en sectores varía de un ancho de 60 metros hasta 120 metros, ¿no? Entonces, esas aproximaciones, si bien es cierto, no son tan precisas así en las superficies de falla, ¿no? Como llegar a 120 metros, sino uno va definiendo las zonas acá por los criterios de microzonificación, que muchas veces tenemos que ir a lo largo de las vías, ¿no? De las calles. No podemos atravesar, por ejemplo, una manzana por la mitad, dejando la zona crítica, digamos, ¿no? Entonces, ligeramente distorsionada la delimitación con lo que sería la franja crítica, pero lógicamente siempre del lado conservador, ¿no? Dejando un
margen de seguridad. Entonces, ese es el criterio de estos trabajos de microzonificación que se han realizado en el pasado en estos distritos, ¿no? También tenemos hasta el distrito de Chorrillos, ¿no? Entonces, prácticamente este año se estaría culminando todo lo que es la franja de la Costa Verde, los distritos que se encuentran en la franja de la Costa Verde, y asimismo, ¿no? A raíz de los problemas que se ha observado en las fotos iniciales, ya se ha emprendido también una labor a través de un equipo de trabajo conjunto liderado por el INDECI para hacer una evaluación mucho más precisa y proponer medidas para tratar pues estos problemas de inestabilidad en el acantilado, ¿no? Entonces ahí también nosotros como SISMID estamos involucrados y veremos pues qué resultados obtenemos, ¿no? Porque en los trabajos de microzonificación sísmica que hemos venido realizando en el SISMID, ¿no? Lo que hemos estado haciendo es básicamente enfocándonos en el problema sísmico, ¿no? El análisis de respuesta dinámica. Esto, por ejemplo, es un artículo que presentamos con el ahora magíster y candidato a doctor ya, Remín Pretel, ¿no? En el Congreso Mundial de Ingeniería, de Prevención y Reducción de Desastres, ¿no? Esto fue en diciembre del año 2016, donde se hizo el análisis dinámico de justamente unos taludes en el distrito de San Miguel, ¿no? Básicamente, pues, el enfoque nuestro, como les comento, ha sido ver que en la actualidad, en condiciones estáticas, los taludes se observan que son estables, que no hay mayor problemas de inestabilidad, ni generación de escarpas, ni nada por el estilo, más que el problema de caída de rocas o erosión superficial, ¿no? Entonces, que se observa, pues, convencionalmente. Pero ya a raíz de los deslizamientos que se han presentado en el distrito de Magdalena y el distrito de Barranco, ya la óptica ligeramente cambia, ¿no? No es solamente el problema dinámico que nosotros estemos enfocados, sino también ver el otro aspecto, ¿no? De la degradación de esos materiales en función del tiempo y la inestabilidad, pues, ya en condiciones estáticas también, ¿no? Entonces, el enfoque del nuevo estudio que se va a realizar o que ya se está realizando, porque es un estudio con diferentes instituciones, INGEMET está haciendo toda la evaluación geológica y el aspecto, pues, topográfico también está involucrados ellos, y luego el IGP hace la parte geofísica, SISMID hará el análisis de estabilidad, un trabajo que integra muchas instituciones, ¿no? Para trabajar aquí en esta evaluación completa de la cantidad, que está en proceso. Entonces, eso va a implicar una óptica más integral del problema de inestabilidad. En la presente exposición yo voy a mostrar básicamente lo que hemos hecho con el aspecto dinámico, ¿no? Entonces, para este estudio y para todos los estudios de microzonificación de los distritos que implicaba el acantilado, como ya les he mostrado, se han hecho diversos análisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, se observa, pues, el talud de la sección crítica que nosotros elegimos, un talud de gran altura, más alto en la zona de San Miguel, y que lógicamente en la actualidad, como les mencionaba, está cubierta por estas geomallas. Estas geomallas, como hemos visto, pues no van a evitar el deslizamiento de bloques o masas de suelo de gran envergadura. Simplemente es para proteger que las rocas que pueden desprenderse no salgan volando y afecten hacia los vehículos, a la vía, ¿no? Entonces, eso es básicamente el objetivo de estas mallas, que fue un trabajo preliminar, que las ideas salieron de esa reunión que nosotros teníamos con la PCM,
ya no me acuerdo en qué año, 2012, 2013, no sé, que se estaba discutiendo esto, y cuando habían los accidentes decían inmediatamente ¿qué hacemos? Bueno, poner estas geomallas para proteger y evitar la caída de rocas, ¿no? En lo inmediato. Pero las medidas de estabilización permanentes tenían que ser discutidas a posterior. Pero al final, pues siempre acá lo temporal queda permanente y ya no se hace nada más hasta que vuelve a manifestarse un fenómeno como lo ocurrió el año pasado, que recién nos preguntamos, e inclusive la prensa cuestiona y dice, estos taludes o estas geomallas no sirven para nada, ¿no? Sí sirven para la función que fueron colocadas, pero no para estabilizar los taludes, ¿no? Entonces, en esta sección nosotros hicimos nuestro análisis, pero previo a ello, lógicamente, se tuvo que hacer también exploraciones, ¿no? Exploración geotécnica, que involucraba, pues, excavaciones de calicatas, tomas de muestras, ensayos de densidad, ensayos en el laboratorio, etcétera, ¿no? Y además los ensayos geofísicos, que son también importantes. Aquí en estas zonas se hicieron ensayos de densidad. Si bien es cierto, estas fotos no corresponden porque yo justamente le he armado recién la presentación y no tenemos acceso todavía al SISMID para recopilar toda la información. Estas fotos corresponden a un ensayo de densidad, ¿no? Con reemplazo de agua, ¿no? Entonces se hace el anillo que tiene entre 1,20 m de diámetro u otro de 90, ¿no? Tenemos dos tipos de anillos. Se hace la excavación y luego se hace todo el pesado y el reemplazo de agua para determinar la densidad. Entonces, luego estas muestras son llevadas al laboratorio. En el laboratorio nosotros, en el SISMID, hemos desarrollado un equipo ya hace bastante tiempo atrás. Esto fue la tesis del ingeniero Daniel Basurto, ¿no? Justamente fue asesorada por mí y por el ingeniero Martínez Vargas, que estábamos trabajando en este proyecto. Entonces, se diseñó un equipo que tenía una caja de 60 por 60, ¿no? De 60 por 60, y lógicamente un cierto sobreancho para poder realizar el corte sin que haya pérdida de material. El corte se iba deslizando sobre la misma grava y así no había pérdida de material, ¿no? Entonces, esto fue diseñado, fue construido y con esto se han hecho múltiples ensayos de las gravas hasta tamaño máximo de 4 pulgadas, ¿no? Aquí vemos un ensayo en proceso, ¿no? Acá tenemos nuestro marco de carga, nuestra carga de axial normal y la carga tangencial horizontal que generaba pues el corte, y acá están los extensómetros para medir la deformación o el desplazamiento lateral, y aquí en la superficie, en la parte superior, el asentamiento de esta muestra bajo la acción de las cargas verticales, ¿no? Entonces, en este equipo se podía hacer este tipo de ensayos, ¿no? Gravas de hasta 4 pulgadas de tamaño máximo, se colocaba en esta caja, ¿no? Y lógicamente la parte superficial se ponía ya un material, una arena muy homogénea para ponerle la tapa de la caja de corte, ¿no? Entonces, en este equipo solamente fue diseñado para hacer los ensayos en condiciones de material seco, ¿no? No había forma o sea, no se pensó en generar una caja para saturar el material, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos hemos tenido también requerimientos, ¿no? De hacer el material sumergido, saturado, debido a que en algunas zonas la grava se encuentra por debajo del nivel freático, ¿no? En el caso de la zona del Callao, por ejemplo, ¿no? Donde están construyendo pues, la zona de las obras de los metros, ¿no? Entonces decían, oye, ¿cómo es el problema, el comportamiento de esta grava bajo el agua? Entonces se requirió, ¿no? Acá en el SISMID ya no pudimos implementarlo, esta caja para saturarla, así que se
se diseñó un nuevo equipo, ¿no? Se construyó, y ya no lo hicimos en un pozo, ¿no? Sino simplemente con el mismo criterio se construyó un marco, ¿no? Y ya se construyó una tina para saturar el espécimen, como vemos acá. Y acá también, ¿no? Generamos ya un espécimen de 70 por 70, ¿no? Y básicamente, pues, el mismo principio que la caja de corte en el laboratorio a pequeña escala, ¿no? Lo que convencionalmente conocemos. Entonces se diseñó este equipo y este equipo, pues, con esto hemos podido hacer estos ensayos ya con saturación del espécimen, ¿no? Y acá vemos el equipo ya completo, implementado. Tenemos los extensómetros de formímetro que miden el asentamiento vertical, la gata con sus celdas de carga para la carga axial y la carga tangencial, ¿no? Entonces, y acá también tenemos los deformímetros para medir el desplazamiento de esta caja, ¿no? Aquí estamos observando las vías, cómo corre la caja, ¿no? Cuando esta gata, pues, actúa sobre esta caja, ¿no? Entonces, todo eso, acá tenemos un adquisidor de datos que es automatizado y con eso se han hecho los ensayos. Acá vemos, por ejemplo, el cuarteo y la preparación de la muestra para el ensayo, ¿no es cierto? Acá se compactan por capas. La densidad, ¿no? Que tratamos de reconformar es de acuerdo a la densidad que tiene el material en campo, ¿no? Sin embargo, definitivamente, muchas de las veces no se puede lograr la densidad de campo, porque la grava en campo tiene bloques de mucho mayor tamaño que los de 4 pulgadas, y lógicamente esa gran concentración de peso en un volumen definido no puede ser reconformado por partículas de menor tamaño, ¿no? Entonces, en muchas de las ocasiones, por ejemplo, hemos encontrado que la grava en su estado natural tiene densidades de 2.30 toneladas metro cúbico, 2.40, ¿no? Y acá en el laboratorio a lo más llegamos a 2.20, como ya una densidad bastante elevada, ¿no? Entonces, pues, ahí se está conformando, compactando por capas y finalmente el enrasado del espécimen para colocarle el bloque superficial de la caja, ¿no? Y finalmente ya la realización del ensayo. La toma de muestras se hace directamente a una computadora, se verifica, ¿no? Tanto la trayectoria de esfuerzos, ¿no? Cómo se va desarrollando los ensayos, ¿no? Y acá se está controlando, pues, la carga, ¿no? Mediante los actuadores de la gata, ¿no? Entonces, estos equipos se han ido utilizando en diversos estudios. Acá están, por ejemplo, algunos resultados de los laboratorios de estos materiales, ¿no? En varias de las oportunidades nos han pedido hacer ensayos in situ, ¿no? De corte in situ. Entonces, justamente aprovechando esas ocasiones, se ha sacado el material de esa zona del ensayo y se ha llevado al laboratorio, ¿no? Para hacer el ensayo a gran escala en el laboratorio y comparar los resultados, ¿no? Entonces, en varios de los casos hemos tenido esa oportunidad y acá se observa, ¿no? Entonces, algunos parámetros que nos han obtenido entre 42 grados, 41 grados, una cohesión aparente de 0.24 o 24 kilopascales o 12 kilopascales, ¿no? Entonces, así. Y esto, por ejemplo, un ensayo in situ, ¿no? Donde ya el material en su estado natural es tallado con un bloque de 70 por 70 y ahí se ejecuta el ensayo de corte directo. Como ven aquí hay irregularidades porque el bloque, pues, tiene, el espécimen tiene bloques de diferentes tamaños y eso genera una afectación, a veces una trabazón, hasta que no se desliza ese bloque del plano de corte, se genera un incremento de esfuerzos y luego cae, ¿no? Entonces no es tan fácil obtener una buena curva como en una muestra más homogénea. Pero así se saca estos resultados, ¿no?
en condiciones máximas y en últimas, ¿no? Y acá observamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el ángulo de fricción de 48 grados, una cohesión aparente de 79 kilopascales, ¿no? Y acá también de 42 grados y 36 en resistencias últimas. Entonces, con esto nosotros hemos podido hacer diferentes ensayos y obtener esa comparación, ¿no? Por ejemplo, acá algunos ensayos realizados en tipos de grava, básicamente todos GW, GP, son las características que, de los materiales que encontramos pues, en la conglomerada de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, acá tenemos el ángulo de fricción, la cohesión obtenida tanto en condiciones de esfuerzos máximos y últimos, ¿no? Que eso llamo mejor últimos que residual, pero me percaté que aquí está en residual. Bueno, entonces ahí observamos, ¿no? Entonces acá, lógicamente, se le ha llamado no drenado al material que tiene básicamente una humedad, una ligera humedad, ¿no? De remoldeo, lo que sea, o en condiciones naturales, ¿no? Y drenado a los que tienen, pues, han sido realizados con saturación, ¿no? Entonces, observamos ahí algunas diferencias, unos ligeros menores valores de ángulos de fricción y cohesión cuando el espécimen está sumergido bajo agua, ¿no? Entonces, ¿no? Como se observa, han habido varios ensayos y realizados tanto en el laboratorio como in situ. Este caso son ensayos in situ, corte in situ, han sido en 4 especímenes, ¿no? En estas 4 zonas. Y acá, ¿no? Estos especímenes han sido en laboratorio sin saturación y saturados. Y fíjense, acá tenemos estos ensayos in situ, ¿no? El 3 y el 4 se han repetido en el laboratorio, ¿no? En este caso se ha logrado la densidad de 2.3, en este caso solamente se ha llegado hasta 2.1, como no es posible llegar a una densidad tan alta. Y por acá vemos, ¿no? Por ejemplo, acá 48 grados, acá se ha llegado a 46, acá se ha llegado a 46 grados, acá a 44, ¿no? Son bastante similares, ligeramente inferiores en el laboratorio, ¿no? Y en tanto, en parámetros de cohesión, algo similar, ¿no? Entonces, por ahí un poco que da una cierta confiabilidad, pues, a los resultados del ensayo a gran escala, ¿no? Que son valores bastante aproximados, ligeramente menos o más conservadores que los que se están obteniendo in situ, ¿no? Entonces, eso nos da una cierta confiabilidad a estos resultados. Bueno, estos son algunos de los parámetros obtenidos. Siempre nos da una cohesión aparente importante, que es producto muchas veces de la trabazón de las partículas. Imagínense un bloque, digamos una grava de 4 pulgadas del tamaño máximo que se pone en el plano de corte, ¿no? Porque no sabemos exactamente la distribución de las partículas. Entonces, genera pues como una especie de un tope que no permite el desplazamiento lateral de esa caja. Entonces genera una resistencia bastante grande y hasta que no rota o no se desplaza ese bloque, la caja no se mueve, ¿no? Entonces eso da una cierta resistencia como que se parece con una cohesión, que se asemeja a la cohesión pues, que nosotros conocemos, ¿no? Que en estos casos no es cohesión, como sabemos, sino se le llama cohesión aparente, ¿no? Entonces, pero este valor es importante, ¿no? Porque como vamos a ver en el modelamiento numérico, si nosotros no ponemos estos valores, no se puede explicar los taludes que observamos en la realidad, pues, en la actualidad, en esos acantilados, ¿no? Acá hay una recopilación de diferentes ensayos que se han realizado en la ciudad de Lima desde los años 72 con el profesor Humala, cuando estaban haciendo el estudio para las líneas de metro que estaba en ese entonces estudiando, ¿no? Se hicieron algunos estudios donde se realizaron ensayos de corte in situ, ¿no?
Entonces acá se han recopilado, miren, ¿ven? La cohesión, la fricción, ¿no? Los valores que son relativamente parecidos a los que se obtienen, ¿no? También hay estudios realizados por el doctor Jorge Alba, ¿no? Y una serie de investigadores más, ¿no? Y acá también los estudios que nosotros hemos estado realizando para las líneas 2 del metro de Lima, ¿no? Entonces se han hecho varios estudios donde los parámetros son bastante altos, ¿no? Para lo que nosotros convencionalmente esperamos de este material. También, como les comentaba, se han hecho ensayos geofísicos, medición de microtrepidaciones, ensayos de refracción sísmica, ensayos MASW, para determinar los parámetros elásticos de los materiales, ¿no? Entonces, tanto con fines de microsonificación como con fines de análisis de estabilidad de taludes, estos parámetros pues, han sido utilizados y han aportado bastante datos relevantes para nuestros trabajos. Por ejemplo, este es uno de los ensayos MASW de medición de ondas de corte. Esta es medición de ondas superficiales en arreglos multicanales, ¿no? Que permite determinar la velocidad de ondas de corte, ¿no? En profundidad, en un perfil. Acá, para el modelo que se está realizando, en esta sección de San Miguel, se han obtenido, pues, correlaciones, ¿no? Este es, por ejemplo, para los materiales finos superficiales, 2 estratos 1 y 2, para el estrato 3, luego la grava con una más o menos superficial, digamos, ¿no? Que se le llama grava 1, acá hay un estrato de fino, que también tiene una rigidez bastante importante, y un estrato de grava 2 más profundo, mucho más rígido en profundidad, ¿no? Entonces, así se han ido generando estos modelos, ¿no? Por ejemplo, en este talud se han modelado estratos de suelos finos, ¿no? Estratos de gravas, aquí hay otro fino, y acá está la grava ya más homogénea en profundidad, ¿no? Entonces, estos son los modelos simplificados que uno realiza en vista que solamente puede observar el material en estas zonas. Uno de los cuestionamientos que siempre me hacía el ingeniero Alberto Martínez, ¿no? Era que, oye, pero ¿cómo tú estás modelando un estrato horizontal? ¿No? Eso no existe en la naturaleza, ¿no? Entonces seguramente que acá de repente hasta puede ser un lente, puede ser eso, ¿cómo que modelan? Desafortunadamente, pues no tenemos información, por ejemplo, de perforaciones, ¿no? Que permitan verificar esta homogeneidad de los estratos que estamos asumiendo acá, o en su defecto que permitan modelar con una mejor aproximación los acantilados como debe ser, ¿no? Muchas veces uno dice, nosotros encontramos ya, excavamos, encontramos en la grava, y de ahí la grava continúa, ¿no? Ya en profundidad homogéneamente, ¿no? Eso justamente se asume cuando estamos haciendo, por ejemplo, los estudios de suelos para estos edificios que tienen una gran cantidad de sótanos, ¿no? Entonces uno encuentra la grava y dice, ya, todo eso es homogéneo, ¿no? Y han habido ya hasta en 2 casos que hemos tenido que participar, en el que cuando se han hecho calicatas, por ejemplo, de 20, 25 metros, se han encontrado estratos de arenas o limos a las profundidades de la cimentación, imagínense, ¿no? Entonces uno asume que todo es grava y justo cuando al nivel de la cimentación propuesta se encuentran estos estratos. Entonces, eso en realidad es una constante. Entonces, este material fino que se aparece acá, que en esta profundidad está pues entre 15 y 18 metros, por ahí, ¿no? Entonces, sí ha sido encontrado en unos estudios en Miraflores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa información no la tenemos tan clara y, bueno, en este caso simplemente se simplifica un perfil para modelar, pues, y obtener un resultado. Por eso a mí también cuando me dicen, ¿y cuál es el espesor o cuál es el ancho seguro de seguridad acá hasta aquí en profundidad? Yo le digo, mira, son ejercicios numéricos que nos dan una cierta estimación, pero
no nos van a dar con precisión, pues, esta distancia de seguridad o esta distancia que puede generar una inestabilidad, debido a que nosotros estamos asumiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, es una aproximación, sí nos da un indicador, pero que en la realidad se presente un poco más, un poco menos, va a depender de cómo está conformada estos taludes, ¿no? Bueno, para el ejercicio que nosotros hemos hecho acá, definitivamente hemos tenido que hacer una cierta calibración de los parámetros. Como le decía, por ejemplo, si mi ensayo me dice que la cohesión aparente es de 25 kilopascales, ¿no? Entonces yo hago mi análisis de estabilidad, ¿no? Mi análisis de estabilidad y encuentro, por ejemplo, que el factor de seguridad es menor que 1, ¿no? Oye, que se traslapó un poquito esto. Entonces, como hemos hecho con modelamiento numérico, se ha hecho la reducción de resistencia, ¿no? La aproximación o el método de reducción del parámetro de resistencia cortante, ¿no? Para encontrar el factor de seguridad. La curva de falla, digamos, la superficie crítica. Entonces, encontramos que el factor de seguridad es menor que 1, pero yo veo que el talud no está en falla, ¿no? Entonces, vuelvo a incrementar la cohesión, vuelvo a hacer mi análisis hasta que este factor de seguridad me da mayor que 1, ¿no? Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, que con 55 kilopascales el factor de seguridad ya me da 1.13 por ahí, que se estima que podría ser, pues, ese talud. Entonces, se está calibrando un poco el parámetro de cohesión. Igualmente, ¿no? Para los parámetros elásticos, ¿no? De rigidez del material, por ejemplo. Nosotros tenemos acá un perfil de ondas de corte, ¿no? Entonces, hacemos un análisis dinámico y, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos eventos sísmicos del año 66 y del año 74 que han ocurrido y no han generado deslizamientos en taludes, ¿no? En estos acantilados. Entonces, el ejercicio que se hizo fue con esta rigidez o con estos valores de parámetros determinados in situ, se ha hecho el análisis y se encuentra de repente que el nivel de deformación cortante va más allá del 4%. Entonces nosotros hemos definido un nivel de deformación cortante como 4%, como algo razonable que no genera realmente una inestabilidad en ese talud. Por lo tanto, en estos sismos, al no haberse ocurrido deslizamientos, estos deformaciones deberían estar por debajo. Entonces, con 100% de los valores, ¿no?, determinados en campo, hacemos el análisis y nos sale una deformación mayor. Entonces, incrementamos a 110, volvemos a hacer a 120, volvemos a hacer el análisis hasta encontrar, pues, el parámetro que de alguna forma controla el nivel de deformaciones, ¿no? Entonces, eso fue un análisis de calibración de los ensayos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Con el método de reducción de resistencia cortante, ¿no? Se encuentra que el factor de seguridad de 1.13 para una cohesión de 55 kilopascales, ¿no? Con este bloque de deslizamiento, ¿no? Y la deformación cortante de 30%, ¿no? Entonces, esto ya es una deformación bastante considerable, ¿no? Entonces, justamente, para controlar ese nivel, bueno, acá está la idea, ¿no? El ensayo de corte nos dice que la cohesión inicial, la cohesión aparente inicial es de 25 kilopascales para la grava y 5 para los parámetros de los materiales finos, ¿no? Con eso se hace el análisis y nos da, pues, que está por debajo del factor de seguridad de 1. Incrementamos esto y nos vamos, pues, a obtener este valor, ¿no? De 55 kilopascales. Acá están los sismos, ¿no? Que fueron utilizados, como le decía, se utilizó el sismo en el año 66, registrado en la estación Parque La Reserva de la ciudad de Lima, y del año 74 también, ¿no? Estas componentes que son las más
representativas de este movimiento sísmico fueron utilizadas para el análisis. Acá ya también para un evento severo como el que establece la norma, ¿no? Se utilizó el trabajo hecho por Meneses de ajuste espectral a una envolvente, pues, de un de un espectro de peligro uniforme, ¿no? Que corresponde a lo que establece la norma, ¿no? Entonces, ahí se obtuvieron esos eventos, ¿no? Y para representar más o menos lo que se ocurrió en esos sismos del año 66, 74, se asume que esos eventos tienen un periodo de retorno más o menos de 200 años. Entonces se redujo más o menos al 70% el espectro de peligro uniforme del año de 475 años, ¿no? Entonces, estos espectros, ¿no? Más o menos serían los que corresponden a un evento de 200 años de periodo de retorno, y con eso, ¿no? Comparamos, pues, ¿no? Aquí observamos que el año 66, ¿no? Da ligeramente por encima de este espectro del 70% del espectro máximo, y el evento del año 74 ligeramente menor, ¿no? Entonces, más o menos estos nos da a entender que estos eventos tendrían un periodo de retorno de 200 años, ¿no? Y el de la norma nos indica que es de 475 años, ¿no? Lógicamente, para determinar la degradación de los módulos, ¿no? O el incremento de amortiguamiento en función de la deformación cortante, se tienen que asumir, porque estos parámetros, estas curvas no las tenemos para nuestros materiales. Entonces, en este caso, se utilizaron las curvas de Rawlins, ¿no? En el año 78, para las gravas, ¿no? Y Busetti y Dobre para los materiales finos, ¿no? Entonces, tanto para la degradación del módulo de corte y el amortiguamiento, ¿no? Acá está justamente la calibración de estos parámetros de rigidez, ¿no? Como vemos acá, cuando se utilizó los ensayos, los parámetros determinados por los ensayos, las deformaciones cortantes fueron mucho mayores que el 4% que es establecido como un valor referencial, ¿no? Se incrementó el 10%, se incrementó el 20%, y ya los valores estuvieron por debajo. Entonces, más o menos que un incremento del 15% en los parámetros explicaba, pues, este comportamiento de los acantilados durante este sismo, ¿no? Entonces, que no generaban deslizamientos, ¿no? Entonces, con estos valores ya calibrados, se realizó el análisis ya para el sismo que establece la norma, ¿no? Para un evento de 475 años, ¿no? Entonces acá vemos, pues, deformaciones cortantes mínimas, cortantes máximas, ¿no? En las cortantes máximas llegamos, pues, hasta 110%, ¿no? Valores mayores del 30% que dice por acá que se presentaban, ¿no? Valores mayores del 30% ya son irreales, ¿no? Sugieren ya lógicamente una condición de fluencia y la falla potencial de este bloque. Entonces, eso es lo que se concluyó, ¿no? Ya para un sismo severo vas a tener una posible falla de un bloque como el que se muestra, ¿no? Con una cierta distancia, más o menos entre 35 y 40 metros en este sector, ¿no? Desde la corona, lógicamente, ¿no? Y esto va a afectar al pie del talud también, lógicamente. Estos son los desplazamientos esperados, ¿no? Aquí también, ¿no? En estos desplazamientos horizontales mínimos de 50 centímetros, pero los máximos mayores a 5 metros. Ya a los 5 metros el programa ya se paró por error debido a que ya los desplazamientos eran excesivos, ¿no? Entonces se detuvo debido a la excesiva deformación de la malla, ya es prácticamente un colapso de esta masa de suelo, ¿no? Entonces, eso fue lo que se obtuvo en este análisis, ¿no? Entonces, eso también implica, ¿no? Definir una cierta zona. Entonces, así se hicieron, pues, bueno, en este caso se hicieron con este nivel de detalle una sección, y con otras secciones, básicamente con equilibrio límite, que comparaba ya
con este control del método numérico. Y se obtuvieron pues estas franjas de posibles inestabilidades durante un evento sísmico severo, ¿no? Entonces se definió una zona, como les comentaba, entre 60 metros de ancho y 120 en algunos casos, ¿no? Donde se dijo que esta es una zona de alto peligro y que debería mantenerse intangible sin edificaciones, ¿no? Actualmente creo que hay una ordenanza, no sé, de la Municipalidad de Lima, donde indica que estos 120 metros se deben respetar y ya no permitir las construcciones de nuevos proyectos, ¿no? En esas discusiones están, y luego ya del estudio se definirá con mayor propiedad este tema, ¿no? Entonces, así también para el distrito de Magdalena también tenemos estos niveles de estos análisis que se habían hecho, ¿no? Se habían hecho análisis en estos sectores, ¿no? Por acá. Aquí básicamente con equilibrio límite, ¿no? Para ver la estabilidad, ¿no? Y se propusieron, ¿no? Acá también hay un tema que tenemos que considerar. Por ejemplo, acá hay una edificación, justamente un bloque que nosotros habíamos hecho, consideraba una edificación que está bastante al borde del talud, ¿no? Se le consideró una sobrecarga distribuida, y acá justamente el factor de seguridad mínimo es de 1.10, ¿no? Para este sismo, que análisis estático, pero según la norma nos indica que el factor de seguridad en talud, donde van a estar asentadas edificaciones o van a afectar edificaciones tanto en el pie, ¿no? como en la parte superior, debe ser de 1.25. Entonces, considerando ese factor de seguridad, el círculo de crítico como factor de seguridad de 1.25 estaría hasta esta zona, ¿no? Entonces, es por eso que se consideró pues una franja, ¿no? Como les comento, ya de 60 a 120 metros, ¿no? Dependiendo por este factor de que se cumple este factor de seguridad, ¿no? De acuerdo a lo establecido en la norma, ¿no? Acá hay otro talud, ¿no? Y que tiene también características similares. Entonces, con eso se hizo esta sección, ¿no? Fíjense, pues siempre pensando en que en condiciones estáticas está estable, ¿no? Está estable. No habría problemas. Pero obtuvimos este deslizamiento, ¿no? Y a raíz de este deslizamiento, nosotros fuimos a buscar. Este es un trabajo que desarrolló el ingeniero Fernando Lázares, ¿no? Que también está involucrado en estos proyectos de investigación. Él consiguió estas fotos, ¿no? Y fíjense acá, él consiguió que en el año 1958, nosotros hemos hecho el análisis en esta sección, donde está esta vivienda que lo hemos modelado, ¿no? Con la sobrecarga y todo esto, ¿no? Y a un sector muy próximo ocurrió este deslizamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros, o cuando ya se recopilaron estas informaciones, se observó que aquí había una gran excavación, ¿no? Posiblemente habrá sido de repente para construir alguna estructura, algún sótano, ¿qué habría sido en el pasado? Eso no lo hemos investigado a detalle, pero fíjense, ¿no? El año 58, que estaba en esta condición, el año 64, ya, miren, ven, ya había sido reconformado, ¿no? Con rellenos, ¿no? Y el año, ya antes del deslizamiento, el año pasado, estaba en esta condición, o sea, había ciertas cárcavas, ciertas cosas que se iban generando por la erosión, ¿no? Eólica, básicamente. Pero este era el relleno. Y es justamente en este relleno que se colapsó, ¿no? O sea, no es el conglomerado el que colapsó acá, básicamente es el relleno, ¿no? Entonces, ahí se nos alertó y comenzamos a indagar, pues, en realidad con mayor, que nuestra investigación debe ser mucho más detallada y haciendo este tipo de recopilación. Por ejemplo, acá también, ¿no? O sea, estas zonas, todas estas han sido rellenadas, han habido cárcavas. Por ejemplo, ahí
en el Coliseo del Niño Héroe, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo algunos estudios para la reparación, había perforaciones de más de 18 metros que estaban en relleno, ¿no? Y justamente eso tiene ahí un problema de asentamiento, ¿no? Porque están en rellenos, ¿no? Entonces, son conformaciones de este tipo, ¿no? Que se observan pues ahí y que no han sido adecuadamente estudiados. Entonces, para hacer una mayor o una delimitación con mayor certeza de estos taludes, tenemos que investigar todo esto, ¿no? Cómo está en la actualidad. ¿Correcto? Uy, bueno, quería mostrarles también lo de Barranco, no sé, pues se me pasó acá, se me perdieron las dos láminas. Lo de Barranco, ¿no? Ocurre algo similar, ¿no? El deslizamiento ocurre ya de una masa, eso sí, una masa superficial del material natural, ahí ya no es relleno el que cae, ¿no? Entonces, es justamente ya una degradación del material propio por el intemperismo, ¿no? Que pierde resistencia y que va cayendo. Entonces, pues, tenemos mucho que investigar acá y realmente proponer un sistema de estabilización en estos taludes es una cosa muy compleja, ¿no? Como en algún momento en esas reuniones de la PCM nos preguntaban, ¿cuál es inmediatamente la solución de estabilización? El banqueteado, algunas muros anclados, se comentaban ahí, ¿no? Yo le decía definitivamente que esto es un proyecto de muy complejo, una gran envergadura, que no podríamos decir que vamos a estabilizar, digamos, con muros anclados, con lo que sea aquí, sin saber, ¿no? O sea, ¿cuál es el plan que se tiene para esta vía, ¿no? Algunos municipios quieren desaparecer esta vía y hacer una integración de la ciudad con el mar, ¿no? Otros consideran que esta es una vía primordial para el tránsito en Lima. Entonces, si eso no se define, entonces menos vamos a definir la solución de estos acantilados, ¿no? Cuando ya se tenga el transporte masivo, se haga todo un sistema integrado de transporte y se evalúe si esta vía puede ser parte de ese sistema o no, entonces debería pues considerarse la solución definitiva para estos taludes, ¿no? De repente el banqueteado, la reconformación de un cierto talud para llegar hacia el mar, ¿no? Pueden ser alternativas, pero es compleja la solución, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentarles. Lamentablemente me quedaron dos láminas sin mostrarles. No sé si se me perdieron, yo los había puesto acá, pero bueno, eso era lo que quería comentarles y gracias por su atención. Estoy atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, ingeniero, doctor Zenón. Sí, hay dos preguntas que están escribiendo en el chat. La primera es, con los últimos deslizamientos ocurridos en Barranco y Miraflores, ¿se puede realizar un back análisis sabiendo que los últimos deslizamientos no tuvieron una forma de falla circular? Bueno, justamente aquí están las fotos de los deslizamientos, por eso yo los puse acá, asumiendo que iban a venir preguntas al respecto. Definitivamente, como les comenté, y yo les he mostrado en esa foto, ¿no? Cómo está conformado este talud, ¿no es cierto? Este es un relleno. Acá, lógicamente, la geometría de la falla se dio un poco en cuña por la conformación propia de este talud, ¿no? Que es el relleno, ¿no? Acá, en cambio, en Barranco, es básicamente la caída de un bloque superficial de material, ¿no? Que se generó, asumo yo, porque no hemos evaluado adecuadamente, no sé si habrá algún estudio ya geológico que diga cómo se ha conformado este material, cómo se ha degradado, ¿no? Este material y se ha caído. O sea, este es un deslizamiento de la cara superficial del talud, ¿no? Entonces, no es pues una inestabilidad de un bloque como nosotros esperamos, ¿no? De una escarpa que
tiene una superficie rotacional, ¿no? Eso en estos taludes no se va a dar, se podrían dar también este tipo de estabilidad, ¿no? Y este es frecuente. Yo recuerdo hubo un trabajo que se realizó en el acceso que está por la bajada del Parque María Reich, ¿no? En Miraflores, donde la vía pasa pues muy próxima a unos farallones así bastante empinados de estas gravas, y se cuestionaba que cuando esto sea una vía de evacuación rápida para tsunami, ¿no? Para que la gente evacúe por el puente, y vaya a ser que se encuentre con que esto de acá, estos bloques van a caer sobre la gente, o posiblemente ya no permite el flujo de las personas. Entonces se hizo un análisis, se hizo una estabilización de esos taludes, se cortaron los taludes, y para evitar este tipo de fallas, porque ahí se observan unas fisuras que se van a voltear. Entonces, no necesariamente podemos esperar superficies rotacionales en esta. Posiblemente durante un evento sísmico sí, ¿no? Eso es lo que estamos asumiendo también, pero van a haber muchos desprendimientos de material superficial, de bloques así que están ya en condiciones con grietas, casi como posiblemente podría asemejarse a una grieta de tracción, ¿no? Una grieta que se va generando en la parte superior del talud. Entonces, eso es lo que se evidencia, ¿no? Por lo menos en condiciones estáticas, no consideramos que va a haber una falla rotacional de estos taludes, a menos que se ponga una carga sumamente grande en la cabeza del talud mediante la construcción de estructuras, ¿no? Como lo que mencionaba el ingeniero Martínez, que podría generarse como una altura crítica del talud y que esto vaya a generarse un deslizamiento rotacional. Eso es lo que puedo comentarles. Perfecto, ingeniero. La segunda pregunta es, entiendo que se usó el análisis lineal equivalente para los materiales, no debido utilizarse el análisis no lineal, ¿en qué representa mejor el comportamiento de la grava de Lima? Y la otra es, ¿qué modelos constitutivos recomendaría para la grava de Lima? Y le pide que comente la calibración. A ver si le entendí la pregunta. En nuestros análisis, el análisis que se ha hecho en los últimos, en este modelamiento numérico, ya no fue lineal equivalente, ¿no? Este análisis fue ya no lineal, ¿no? Esto se hizo con el programa FLAC, ¿no? Simplemente para la calibración de los parámetros de resistencia cortante, se realizó el análisis pues, que se conoce como CFI reduction, ¿no? La reducción de los parámetros de resistencia cortante para encontrar esta superficie crítica, llamémoslo así, ¿no? Que es similar a lo que se obtiene con un análisis de equilibrio límite, ¿no? Entonces, dentro de los modelos no lineales más utilizados para modelar esta grava de Lima están pues básicamente el método de hardening soil, el hardening soil small, ¿no? Esto justamente se han hecho análisis para la grava con esos materiales, ¿no? Entonces, con esos modelos constitutivos, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refería la pregunta, ¿qué modelos, la calibración? Pero la calibración nosotros hemos hecho un poco para definir los parámetros a utilizar en el modelo, ¿no? Y el modelo se ha hecho con análisis no lineal, justamente considerando estos modelos constitutivos, ¿no? El hardening soil small, ¿no? Mold deformation, ¿no?
Esa sería la respuesta. La otra pregunta, ingeniero, es, ¿se tiene registro si el sismo del 2007 causó daños en los acantilados? No hubo daños, o sea, lo que hubo era el desprendimiento de las rocas que están ahí bastante inestables, muchas veces por la misma erosión del viento, ¿no? O sea, el sismo de Lima, perdón, el sismo de Pisco del año 2007, acá en la ciudad de Lima no fue tan intenso, ¿no? Tuvo una aceleración de 0.1 G, ¿no? 0.1 G, que es relativamente pequeño. Este sismo del año 1974, que fue mucho más próximo a la ciudad de Lima, tuvo una aceleración máxima de 0.2 G. O sea, el sismo de Pisco acá en Lima fue sentido con una aceleración prácticamente la mitad que generó el sismo en el año 74. Tuvo una mayor duración, eso sí, porque fueron prácticamente dos sismos acoplados, ¿no? Uno tras de otro, y lógicamente por la distancia generó pues una duración relativamente grande, ¿no? Pero la amplitud no fue tan grande, por lo tanto, si en estos sismos del 74, del 66, que fue más intenso, pero con menor duración, no sufrieron deslizamientos con el año 2000, el sismo del 2007, no se esperaban eso, pero sí hubo caída de rocas, sí hubo desprendimientos así de zonas que están inestables por la erosión propia del viento o algunos otros agentes, ¿no? Eso sí. Ingeniero, la otra pregunta es similar a la anterior, solo que indica, mira, ¿se puede considerar un tipo de ruptura no lineal, el shear normal function, tipo LEPS en lugar de Moore-Coulomb? No lo entiendo, no. A ver, ingeniero, se parece similar a la pregunta 1, parece. Indica, ¿se puede considerar un tipo de rotura no lineal, o sea, el shear normal function o tipo LEPS en lugar de Moore-Coulomb? Bueno, habría que ver, ¿no? Qué tanto mejoran los resultados, ¿no? Nosotros no lo hemos usado, básicamente estamos modelando esto en caso de básicamente análisis de equilibrio límite, estamos usando el SAFE, pero en el no lineal, en el modelos, el Moore-Coulomb, si se refiere a ese modelo para evaluar el comportamiento de este material, no lo hemos usado aquí en la grava, ¿no? Se ha hecho en algunos ejercicios, sí, ¿no? Para ver un poco cómo varía si yo utilizo el Moore-Coulomb, el Harden-Soil o un modelo lineal, ¿no? Para comparar los resultados, hemos estado viendo ahí cómo se asemeja. Y el Moore-Coulomb tiene sus limitaciones definitivamente, ¿no? Entonces, otros modelos también podrían evaluarse de esa manera, ¿no? Yo no lo he hecho, no lo conozco, no puedo comentar si sería mejor o no el otro modelo, ¿no? Correcto. Ok, ingeniero. La otra pregunta es, ¿cuál es la metodología geoestadística, tal vez, para elegir los mejores valores de ángulo de fricción? Sí, hay teorías así, básicamente, que utilizan los cubanos, ¿no? De hacer la geoestadística, de determinarlos en función a los diferentes ensayos recopilados se hacen en una estadística para estimar un valor representativo, ¿no? En el país no hemos utilizado esa metodología de análisis, ¿no? Entonces, es una opción, definitivamente. Nosotros simplemente hemos hecho una recopilación de ensayos, ¿no? De los
pocos ensayos que hay en realidad, porque en la Grava de Lima no se han realizado muchos ensayos exhaustivos. Por ejemplo, no se han hecho ensayos triaxiales a gran escala, ¿no? Que yo conozca, básicamente algunos proyectos de gran envergadura han hecho ensayos de gran escala, ¿no? De triaxiales, por ejemplo, ¿no? Pero en la Grava de Lima no tenemos mucha información. Lo más que tenemos son estos ensayos de corte directo, que son relativamente pocos. Y bueno, ¿no? Si es que es posible aplicar la geoestadística, ¿no? y definir parámetros, ¿no? Es un método más de investigación que podría realizarse si es que la información es suficiente, ¿no? Yo no trabajo con geoestadística, sí conozco de que hay esa corriente, esas teorías, básicamente lo trabajan bastante los cubanos, ¿no? Posiblemente sea una buena opción. Okay. La siguiente pregunta, ingeniero, es, ¿se ha considerado análisis probabilísticos o considerar anisotropía en próximos análisis de estabilidad en la Costa Verde? Como le comento, estos análisis son prácticamente ejercicios, ¿no? Que nosotros hacemos en función a la información disponible, a las suposiciones. Entonces, aquí tranquilamente podemos hacer un análisis probabilístico, ¿no? Para tratar de entender mejor ese comportamiento de esos taludes, ¿no? Se pueden hacer cualquier otra investigación en la medida en que se tenga la información. O sea, definitivamente hay mucho por hacer. Nosotros lo que hemos hecho es algo, como dice, relativamente académico. Hemos hecho modelamientos para entenderlo de alguna manera, pero no estamos tratando de decir que esto ya es definitivo, que así va a comportarse estos materiales, ¿no? Hay bastantes trabajo por hacer, bastante por entender este comportamiento. Por ejemplo, nosotros no estamos considerando esos posibles rellenos. Asumimos que todo esto es un material natural, que ha sido cortado por el mar y que se ha generado esas paredes, ¿no? Pero no hemos visto esas escarpas, inclusive las cárcavas que han sido rellenadas, ¿no? Que hay muchísimas. Por ejemplo, en San Isidro nosotros hemos encontrado una cosa bastante interesante, a raíz ya de este problema que hemos observado en Magdalena, y donde no nos percatamos que ahí es próximo a nuestra sección de análisis hay un relleno de interés importante. Entonces, en San Miguel, por ejemplo, en San Isidro ya hemos buscado con mayor detalle esta información y se ha recopilado ahí el trabajo también de Johnny Lolly, que ha realizado un interesante trabajo de investigación ahí. Ha recopilado fotos antiguas, muy interesantes, que actualmente está recubierto totalmente como si sería un terreno natural, pero en el pasado han sido tremendas cárcavas, ¿no? Entonces, hay que hacer bastante trabajo todavía, ¿no? Entonces, nosotros estamos asumiendo que ese es un talud natural, pero estamos por ahí cometiendo el error de que son a veces un estrato de relleno bastante significativo que está en la parte superior, y que eso definitivamente va a ser mucho más inestable que lo que nosotros estamos considerando para el material natural, ¿no? La siguiente es, ¿cada cuántos tramos se debería analizar una sección de talud para incrementar la confiabilidad y reducir el error de los resultados y poder generalizar si se trata de un peligro alto, medio o bajo? Miren, acá yo sí discrepo un poco con esa metodología de hacer un análisis así cada cierta distancia, ¿no? Yo recomendaría mejor hacer una evaluación más detallada, ¿no? Una inspección geológica más detallada, definir secciones críticas, ¿no? Y sobre esas secciones trabajar. Porque podemos encontrar, como en este caso, fíjense, ¿no? En el caso de Magdalena, ¿no? Nosotros hicimos el análisis acá, ¿no? Y a un costado teníamos el problema que no lo habíamos identificado, ¿no? Entonces, si yo hago cada 250 metros o cada 100 metros, me voy de acá, me voy al otro lado y no le encuentro este talud, ¿no? O sea, aquí yo pienso lo más recomendable es hacer un mapeo bien detallado, que lo debería estar haciendo el INGEMET, tengo entendido,
¿no? Identificar estas cargas, identificar eso, y ahí, por ejemplo, hacer el análisis, ¿no? Y ver qué medidas tomar. Eso considero siempre, lógicamente, en estos casos, ¿no? Donde amerita, pues, una cosa. Muchas veces en carreteras, por ejemplo, trabajamos cada cierta distancia, ¿no? Y se entiende porque, bueno, estamos trabajando en calores naturales y a veces también encontramos anomalías que hay que analizar puntualmente, ¿no? Pero en estos casos yo recomendaría hacer secciones críticas en zonas definidas, ¿no? Ya por sus características propias. Entonces no sería lo mismo. La siguiente es, ingeniero, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Perdón, llegué un poco tarde a la ponencia. Quisiera saber el rango de las deformaciones totales obtenidas en el análisis de deformación y si estos fueron comparados con valores obtenidos mediante instrumentos como inclinómetros. No, es que acá no hay instrumentación para empezar, ¿no? Acá no tenemos ninguna sección instrumentada, ¿no? Y esas deformaciones son obtenidas en función a lo, o son estimadas en función a lo observado durante el movimiento sísmico, ¿no? Entonces no habría forma de lo que nosotros hemos asumido, o sea, un valor razonable de deformación que no genera ninguna perturbación al talud, un 4%, ¿no? Para calibrar el talud, ¿no? Pero no es que haya sido medido, no es que haya sido determinado, ¿no? Con análisis, porque es una cosa que es medio convergente. Yo no puedo determinar una deformación, o bueno, sí lo puedo determinar, como lo hemos hecho acá en esto, ¿no? Por ejemplo, midiendo los parámetros, encuentro que la deformación es el 6% o 7%, ¿no? Para este sismo. Pero estas deformaciones ya son relativamente significativas que podrían haber generado alguna manifestación en el talud, los cuales no han sido observados. Entonces, se ha asumido que un valor razonable sería el 4% y para esto se ha definido, ¿no? El nivel o los parámetros que explican más o menos este nivel. Entonces, nosotros no podemos haber medido un desplazamiento lateral, específico. No, en principio no hay instrumentación ni en la actualidad, ¿no? Entonces, son valores estimados en función a un criterio ya, que se va generando de acuerdo a los análisis, ¿no? Y eso sería la respuesta. La otra pregunta es, ¿cuál fue el criterio o recomendación para considerar el nivel de deformación cortante de 4% como aceptable? Tal vez alguna investigación, código de diseño que se haya tomado como referencia. Sí, como ya les he comentado acá, ¿no? Esto básicamente ha sido en función a los niveles de desplazamientos y deformaciones que se generan, ¿no? Y que ya implica un cierto nivel de manifestación en la superficie, un desplazamiento lateral que ya hay evidencias del movimiento, ¿no? Lógicamente, esto ha sido también más o menos explicado como observaciones en sismos, pero alguna referencia, particularmente no la conozco, posiblemente bueno, habría que hacerle también esa pregunta al investigador directo que ha sido pues Anthony Pretel, ¿no? Remy Pretel. Él es el que estaba elaborando esto como una investigación allá en su trabajo de maestría, ¿no? Y debe tener las referencias. Yo particularmente, de acuerdo a lo que hemos observado, ¿no? Por ejemplo, en el año 2001 hemos tenido la oportunidad también de participar, digamos, en la evaluación de un dique allá en Sauder, el dique Quebrada Honda, que tiene más o menos una altura de 100 metros, y que durante el sismo del 2001 tuvo unas ciertas manifestaciones, alguna inestabilidad
en el talud de aguas abajo, se afectó la pantalla de concreto, ¿no? Entonces se hizo también un anualamiento numérico por ahí. Entonces de esas experiencias más o menos se observa, hemos tenido esos niveles de informaciones, ¿no? Que explican ya un cierto nivel de manifestación de movimiento del terreno, ¿no? Entonces, habría que hacer la consulta a Raymond si él tiene mayor información de investigaciones o de papers que manifiestan este tipo de formaciones, ¿no? La penúltima pregunta, ingeniero, ya lo veo cansado. ¿La muestra ensayada en el laboratorio fue cortada hasta cierto tamaño máximo de partícula o se empleó alguna metodología de escalamiento para producir la granulometría de campo? Bien, en principio estos ensayos fueron realizados con básicamente el material que pasa a la malla número 4, ¿no? O sea, no han sido escaladas con una curva de homotética, por el estilo, ¿no? No han sido escaladas, simplemente se ha descartado los elementos, los bloques o las partículas que tienen tamaño mayores a 4 pulgadas, ¿no? Y lo demás se lo ha ensayado en su conjunto, incluyendo el contenido de finos que tiene, ¿no? El material natural. Entonces, hay corrientes, ¿no? Inclusive, particularmente yo también he cuestionado algunos ensayos cuando se hace de la fracción fina. Por ejemplo, si este material lo quiero ensayar en el laboratorio, en la caja de corte que tiene 6 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, definitivamente voy a ensayar el material que es la arena, básicamente, ¿no? La arena de este material. Y que no va a ser representativo, pues, porque en este material definitivamente el porcentaje de finos es relativamente bajo. Han habido otros casos en el que justamente se tiene, por ejemplo, una matriz arcillosa, ¿no? Una matriz arcillosa. Y justamente, ¿no? Se descarta todas las partículas de mayor tamaño y se hace el ensayo y ese resultado nos da el comportamiento de una arcilla, ¿no? Entonces yo no puedo aceptar que ese comportamiento o esos parámetros de ese ensayo sean adecuados para representar el comportamiento de este material en su conjunto, ¿no? Entonces es por eso que siempre es bueno, ¿no? Ver la influencia de los finos, ¿no? En el resultado y es preferible quizás hacer las curvas homotéticas, ¿no? Muchas veces acá en estos ensayos a gran escala es bien complicado y generalmente no se hace, por ejemplo, un ensayo de granulometría integral. En algunos proyectos nosotros hemos hecho la granulometría integral, hemos llevado nuestra balanza a campo, como ven acá, se va pesando los bloques que se van descartando y midiendo, se tiene anillos o mallas, ¿no? Unos marcos de metal, por ejemplo, de tamaño 4 pulgadas, 8 pulgadas, 12 pulgadas, 16 pulgadas. Entonces, a través de eso se le hace pasar estos bloques y se va haciendo nuestra granulometría integral, ¿no? Entonces, pero muy pocos proyectos, porque lógicamente son trabajos bastante fuertes, pesados, que toman tiempo y tienen un costo, y a veces el cliente, pues, no está tan ávido a hacer investigación, ¿no? Simplemente quiere que se le dé un parámetro, ¿no? Entonces, en algunas cosas sí se ha hecho, pero tampoco con esa información se ha hecho la curva homotética. De frente se ha descartado los bloques y se han ensayado los materiales que pasan la malla número 4, o 4 pulgadas, la malla de 4 pulgadas. Correcto. La última pregunta, ingeniero, para que se vaya a cenar. Sí. Estoy bastante cansado. Sobre el resumen de parámetros de resistencia recopilada para la grava de Lima, porque los
¿por qué los valores estimados en estudios previos de 1972 y de 1996 resultaron más bajos? ¿Son todos parámetros pico? Básicamente, aquí se está reportando valores picos, ¿no? Que son los valores máximos que se reportan, ¿no? Valores más bajos en el ángulo de fricción, quizás esto sea uno de los más bajos, ¿no? El de 15, 34, ¿no? El ángulo de fricción, por acá hay uno de 35 también en el Arcomar. No es que sean los más antiguos, ¿no? Los más antiguos, acá sí hay uno, casi, la verdad no podría explicarlo porque a qué se debe, ¿no? Que 25 grados el ángulo de fricción. Pero en la mayoría están así desde 35, 37. Por ejemplo, en el Arcomar 35, 39 fue elaborado por el trabajo del doctor Jorge Alba ahí, ¿no? En ese estudio. No podría explicar yo a qué se han debido estos valores, ¿no? Los trabajos son bastante similares en los diferentes estudios, posiblemente una mayor concentración de gravas o algo así que podrían haber afectado localmente pues estos resultados. No podría explicar eso o sea, con una simple interpretación, ¿no? Habría que ver realmente cómo se ha realizado, cómo ha sido el nivel de confinamiento que se le ha dado a los materiales también, ¿no? Así es. Bueno, eso podría decir, lamentablemente, muchas cosas que hay que ir, como lo reitero, ¿no? Asumiendo, interpretando en función a la poca información que disponemos. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, denos digamos, la información, si este talud es estable, no es estable, se va a caer, no se va a caer. Yo digo, definitivamente sí hay un grado de inestabilidad que no cumple, por lo menos con la norma. Pero qué ancho, qué zona va a ser afectada, podríamos estar en ese rango, ¿no? Ya en anterior oportunidad, el ingeniero también, Martínez, ha estimado algo así, ¿no? También Vivar en sus trabajos estiman 112 metros, unas cosas aproximadas. Nosotros con modelamiento numérico llegamos un poco menos, de 40 a 60 metros, pero con esa incertidumbre de la calidad de la información, ¿no? Entonces, siempre hay que ir mejorando, hay que ir avanzando en función a la calidad de la información que dispongamos y ojalá que en el futuro pueda hacerse ensayos más representativos, como un ensayo triaxial, por ejemplo, para modelar la grava adecuadamente y que permita interpretar mejor estos taludes, ¿no? Ese sería un comentario ya final que hago a raíz de la última pregunta, ¿no? Muchas gracias entonces. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho su tiempo, como siempre. Genial, ha sido muy buena la exposición. Le agradecemos infinitamente nuevamente su tiempo, doctor. Ha estado muy buenas las preguntas, creo, y la exposición sobre todo. Esperamos contar con su presencia más adelante. Muy amable. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos los participantes. Nos vemos la próxima sesión de conferencias. Muy amable. Muy buenas noches con todos.